Muy bien, las gracias a nuestro compañero Pedro Tinoco por esta información. Son las 3:41 de la tarde y precisamente sobre este tema tenemos comunicación con Ananí Basaldúa Galarza. Ella es directora de epidemiología de la Tigresa Junín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes y con usted, señor Jorge Bayón. Gracias por atendernos. Bueno, es una situación que realmente preocupa, ¿no? Infecciones agudas respiratorias en niños menores de 5 años, es una población vulnerable sin duda, que incluye, o en todo caso, aparte también de la población que tiene que ver con los adultos mayores. ¿Qué información se maneja por parte de la Tigresa de Junín respecto a los casos de infecciones respiratorias agudas, por favor? Sí, como ustedes sabrán, aquí en la región Junín las temperaturas en las mañanas y en las tardes está descendiendo hasta -4, -7 grados y en la zona altina hasta -10 grados. Y en el día hay un intenso calor. Ese cambio climático que está haciendo pues que las infecciones respiratorias agudas se incrementen en los niños menores de 5 años. ¿Cuáles son las zonas que se han visto más afectadas debido a esta situación? Si hablamos, por ejemplo, de casos que se ha registrado por parte de la Tigresa. En la región Junín tiene sus características especiales. Tenemos 2 provincias que son zonas de selva y el resto de las provincias son zonas de sierra. Entonces, en la sierra estamos presentando heladas y en la selva friaje. Y tenemos las provincias que mayor cantidad de casos aportan, es la provincia de Huancayo en primer lugar, luego Satipo, que es zona de selva, y Chanchamayo también, que es zona de selva. ¿Y se han registrado pérdidas de vidas en estos casos, si hablamos de menores de edad? En menores de 5 años, a la fecha estamos reportando un total de 6 casos de defunciones en menores de 5 años y 5 de ellos son de la provincia de Satipo. 5 de ellos de la provincia de Satipo. Sin duda ahí hay una situación que merece ser, digamos, puesta en atención debidamente. ¿Qué es lo que se está haciendo para contrarrestar de alguna manera esto? ¿Algún tipo de campaña, evaluación de los menores, de la situación en la que se encuentran expuestos, en fin? ¿Qué es lo que se hace? Estamos haciendo intervenciones integrales en el menor de 5 años, llevando a la población la atención integral del menor de 5 años, la vacunación, educación a los padres de familia. Como comprenderán ustedes, allá en Satipo la lucha primordial es con la idiosincrasia de la población, que muchas veces va primero a la farmacia o a un curandero y luego asiste al establecimiento de salud. Muchos de ellos en condición grave, que muy poco se puede hacer en esa situación. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias agudas, nos estamos refiriendo a qué cuadros específicamente, porque uno puede pensar que se trata de un resfrío muy fuerte, en fin, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto y por qué finalmente, por ejemplo, en Satipo, donde usted nos ha señalado, se han registrado 5 casos de niños fallecidos? Mire, tenemos las infecciones respiratorias abarcan varios daños, entre ellos el resfriado común, una faringitis, una laringitis. Pero lo que debemos evitar es que esos cuadros se compliquen y lleguen a un estado de neumonía grave. Entonces se está educando a los padres de familia que al menor síntoma de alarma se lleve inmediatamente al establecimiento de salud, porque tenemos personal capacitado y tenemos el medicamento adecuado para el tratamiento de estos casos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de alarma para que las personas o los padres de familia sepan identificarlos y de esta manera no llegar a una situación extrema o última, a una posta médica, a un centro de salud? El primer signo de alarma es la dificultad respiratoria. Si el niño empieza a tener dificultad respiratoria y miramos la barriguita del niño y hay un hundimiento entre la costilla y el estómago, que nosotros lo conocemos como tiraje, eso es un signo de alarma. Si a esto el niño deja de comer o deja de lactar y pasa mucho tiempo dormido en letargo, ese es un signo de alarma que inmediatamente el familiar, el padre, debe llevar el niño al establecimiento de salud. La situación de los establecimientos de salud, precisamente postas, hospitales, ¿cuál es en la región Junín, de acuerdo a la información que se tiene por parte de la Tigresa? En la región Junín contamos en Satipo con un hospital, en el mismo Satipo, en la región de Pangoa también se tiene un hospital, tenemos centros de salud, puestos de salud, hay personal médico capacitado que está haciendo la atención, personal de enfermería y en los
lugares más alejados, personal técnico de salud que sabe reconocer los signos de alarma y hacer la transferencia inmediata a un nivel con mayor capacidad resolutiva, ¿no? ¿La atención en estos centros de salud es permanente o tiene horarios? Porque lamentablemente han habido casos en los que hay postas de salud en localidades o comunidades que tienen un horario establecido. O sea, una emergencia en horas de la madrugada, probablemente una persona no tenga las mismas oportunidades para poder superar una atención o un cuadro de neumonía, por ejemplo, no de emergencia. Claro, los hospitales atienden las 24 horas, los centros de salud 12 horas, de 7 de la mañana hasta 7 de la noche, y puestos de salud muchas veces la atención es de medio tiempo, ¿no? Las 6 horas de atención. Pero hay coordinaciones con las autoridades locales. Se lo pregunto para saber si es que se ha, no sé, en la medida de lo posible, reforzado este aspecto, ¿no? Ya que estamos en una situación que merece atención, evitar alguna situación, circunstancia que ponga en riesgo la vida de las personas frente a estas dolencias, ¿no? Las enfermedades respiratorias agudas. Claro, se han tomado las medidas necesarias. Tenemos formación de agentes comunitarios que nos ayudan a la identificación de estos casos y al traslado con coordinaciones con el municipio y autoridades locales. Se hace todo lo posible como Ministerio de Salud para responder a las necesidades de la población. En el caso de los adultos mayores, ¿qué información se tiene? ¿Cuántos casos se han registrado? Y si eventualmente han habido fallecidos, por favor. Se viene haciendo la vigilancia en los adultos mayores, los casos de neumonía, no de infecciones respiratorias, y a la fecha tenemos reportado en todo lo que va del año 224 casos de neumonía en adultos mayores. ¿Y han habido fallecidos? Sí, tenemos defunciones, tenemos un acumulado total de 59 defunciones en lo que va del año. En lo que va del año. Muy bien. En otro tema, señora Basaldúa, ¿cuál es la situación en torno a los casos de la enfermedad de Coxsackie, que también es algo que ha llamado la atención en los últimos meses, ¿no? Conocida como enfermedad de boca, pies y manos? ¿Qué información tienen ustedes? Sí, nosotros hemos reforzado, después de la alerta epidemiológica emitida por el nivel nacional, se ha reforzado al personal de salud, se ha hecho capacitaciones y está sensible a la identificación de los casos de Coxsackie. Tal es así que en la región Junín tenemos reportado una buena cantidad de casos de Coxsackie que están siendo tratados, han sido diagnosticados oportunamente, y cuando se presentan en poblaciones cerradas, pues se hacen las medidas de control como el aislamiento por 7 a 10 días, ¿no? ¿Y de cuántos casos estamos hablando? Estamos hablando de 250 casos reportados a la fecha. Hasta la fecha. Muy bien. En todo caso, ¿qué recomendaciones para los padres de familia que puedan detectar estos cuadros, por ejemplo, de la enfermedad de Coxsackie en sus menores? Porque básicamente esta es una enfermedad, tengo entendido, que se presenta más que todo en menores, en niños. Sí, puede darse a cualquier edad, pero está centrado más en los menores de edad. Y la coordinación que hemos hecho con las instituciones educativas es que los docentes deben y están en la obligación de hacer una captación inmediata de los casos, así como los padres. Los padres que identifiquen que sus niños ya están presentando cierta molestia en la boca, ya erupciones alrededor de la boca, manos o pies, ya no deben mandar a sus niños a las instituciones educativas. Y si el docente identifica estos casos, tiene que devolver al niño a su casa y derivarlo al establecimiento de salud para que reciba tratamiento e inmediatamente empezar una higiene y limpieza de la institución educativa. La prevención básica en estos casos es la limpieza, el lavado de manos de los niños y de los adultos o los cuidadores, porque ahí vamos a acordar la cadena de transmisión y vamos a evitar pues tener más casos. Claro, y es en realidad, en esencia, las recomendaciones que se han venido dando desde en los últimos 2 años respecto al COVID-19, ¿no? Lavado de manos, en fin, evitar contactos si es que uno sospecha de portar la enfermedad. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy amable, que tengan buenas tardes. Muchas gracias también. Gracias a usted. Hasta luego. Ananí Basaldúa Galarza, directora de Epidemiología de la Direza Junín, ha estado con nosotros. Son las 3:51. Nos dicen que tenemos que hacer...
Tenemos nuestra secuencia Tu Dato Te Recompensa. Adelante.